Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy estaré dando un taller para el CNDI 2021, edición colegios. Mi nombre es Sebastián Ezeta y el día de hoy voy a dar un taller sobre construcción de casos en debate. Primero, ciertas aclaraciones importantes antes de empezar. La primera es que esto está centrado particularmente en personas novatas o personas del circuito escolar, y enfocado también por algunas partes o algunas peculiaridades que voy a profundizar en el formato World Schools, y en general eso. Va a ser algo bastante general sobre cómo construir un caso que tiene distintas partes, qué es lo que les va a ayudar para ser más concretos cuando tengan que argumentar y debatir en cualquier instancia que tenga este formato, o incluso podría ayudarles en algunos momentos en otros tipos de formatos. Así que pues nada, empecemos. Ok, vamos a hablar de 5 cosas. La primera es sobre la emoción y las definiciones. La segunda sobre modelos o planes de acción. La tercera sobre caracterizaciones. La cuarta sobre cargas de prueba. Y la 5 sobre construcción argumentativa. Ok, sí, va. Entonces hablemos de la emoción y definiciones. Primero quiero recalcar que es importante que entiendan que las emociones se debaten de distintas maneras. Es decir, hay distintos tipos de emociones que requieren distintos tipos de debates. Hay emociones de análisis, emociones políticas y emociones de actor. Para ello, yo probablemente voy a dejar o voy a pedirle a la organización que deje algún link con un link a mi taller, un taller que di hace poco sobre interpretación de emociones, que tal les pueda servir también para entender un poquito más, si es que no saben aún cómo la interpretación de ciertas emociones o cómo se debate una emoción de análisis o distintos verbos que tengan las emociones, pues podrán acudir al mismo. Pero esto presupone que más o menos la emoción, se sabe más o menos lo que se va a debatir y vamos a hablar de las definiciones. Se habla de definiciones en el debate porque pues hay emociones que tienen distintas palabras y que hay que definir las palabras para ver qué es lo que se va a debatir. El problema es que muchas veces las personas entienden esto como de definir cada palabra. Es decir, por ejemplo, esta casa, en la emoción, esta casa cree que India debería ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay personas que piensan que tienen que definir qué significa ONU, qué significa India, como por ejemplo país que se encuentra en tal lugar, que tiene fronteras con tales países, pero no, porque eso no tiene ninguna utilidad para el debate. La gente se presupone que las personas que están en la sala tienen un mínimo conocimiento informado, que van a tener un consenso sobre qué es India y qué es la ONU. Entonces, lo que tú tienes que explicar es las palabras que hagan que son necesarias para hacer el debate funcional. Y no las defines necesariamente como dice la RAE, o el hecho que una definición la diga la RAE y un equipo defina como no lo dice la RAE, no implica que su definición está mala, porque su definición puede ser lo que las personas entienden socialmente de un término, en tanto sea debatible y aceptable, y una de las posibles definiciones que puedan hacer que se dé el debate, entonces no hay ningún problema en que esa sea la definición y debe ser aceptada ahora para seguir el debate. Habiendo aclarado esto, veamos un ejemplo. Esta casa legalizaría la marihuana. Por ejemplo, tú no tienes que definir la palabra marihuana. Probablemente las personas en la sala que han investigado si es que era una emoción con una emoción no impromptu, que son las que tienen tiempo de preparación. Incluso si fuese impromptu, las personas tienen un mínimo de conocimiento, o al menos deberían de tenerlo, sobre que marihuana es una droga, eh, y lo que implica esa droga en la actualidad y tal, ¿no? No necesitas explicar qué exactamente es ni tal. No es una palabra que va a cambiar, no es que proposición va a entender marihuana como, no sé, una bebida alcohólica y oposición lo entiende como una droga, sino que probablemente sea algo en consenso. Si alguien no quiere entrar a ese consenso, probablemente la persona que está adjudicando, que es una persona informada promedio, o es el rol que toma cuando está adjudicando, sabe que la marihuana es una droga y no es una bebida alcohólica. Entonces, pues ahí no hay ningún problema si es que alguien lo cuestiona. Si tú crees que es algo de conocimiento común, no debería pasar. Ahora, por ejemplo, la palabra legalizar. Probablemente es algo que ustedes dirán, sí, pero es que eso también todo el mundo lo sabe. Sí, pero es que pero el problema de ahí es que esta tiene diversas implicancias. Porque, ¿qué es legalizar? Es permitir,
pero ¿qué vas a permitir? ¿Cómo vas a permitir? Eso lo vamos a profundizar un poquito después, pero ¿cómo se va de esta legalización? Tienes que definir no solo qué significa la palabra, que es permitido, ¿no? Que se permite, sino qué va hasta detrás de esa palabra. Vamos a legalizaría como que vamos a permitir y que sea regulado por el gobierno. Eso va a ser legalizaría, ¿no? Porque si tú defiendes solo legalizaría, entonces la oposición puede decir, no, es que ahora estás defendiendo a los cárteles que están como maltratando gente y que están como coaccionando a la gente de libertad, a las personas en la Amazonía, y por lo tanto estás como permitiendo que hagan cosas ilegales de forma legal y que sigan trabajando de forma clandestina y de una forma como negativa para las personas que viven ahí. Por eso que es importante definir las palabras como tú crees que se puede dar debate. Aún puede haber debate y discusión con decir que se ha permitido regulado por el gobierno. Es una definición coherente, una definición aceptable. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Esta casa lamenta los esfuerzos por explorar Marte. Esta ya no es una moción política, no tú pones una política pública. En la primera tú hablas de una política que es vamos a legalizar algo, yo explico qué implica esto, en la segunda no, voy a definir una palabra. Nuevamente, acá vemos la palabra Marte, ahí, que creo que sí, debería estar con mayúsculas y con un punto al final, pero errores de redacción. Ya, pero vamos al contenido. Marte, los esfuerzos por explorar Marte. Marte es un planeta que sabemos que está en el sistema solar. No afecta en nada, perdón, el sistema en el universo. No afecta en nada que las personas me definan exactamente dónde está Marte, salvo que sea indispensable para el debate, o incluso puede ser parte de una argumentación, ¿no? Si yo creo que Marte es justamente por sus condiciones, es un planeta que es muy bueno para habitar al ser humano, entonces yo eso es lo que voy a caracterizar después. Pero no tengo que definir exactamente qué significa Marte, porque probablemente va a haber un consenso de qué significa Marte. Es un planeta, nadie te va a decir es un país que se encuentra en Europa. Y así en teoría es la misma cuestión que expliqué. Un juez informado promedio sabe que eso no es verdad, por lo tanto no va a crédito a esa premisa, incluso cuando no la refuta. Pero la palabra esfuerzos. Eso sí es importante porque eso es meramente subjetivo. Es decir, no necesariamente debes decir qué significa esfuerzo, sino qué implica esfuerzos, qué son los esfuerzos. Es algo abstracto y una de las palabras que se tienen que definir. Yo tengo que decir, los esfuerzos son el hecho que la NASA y los distintos entes privados y distintos gobiernos hayan invertido grandes cantidades de dinero en la exploración de este planeta. Esos son esfuerzos. Ahora, también podrías interpretar esfuerzos como tal vez a nivel político, cómo es que se ha intentado dar relevancia a esto, pero eso no implica el dinero. Son definiciones que pueden ser subjetivas y depender de meras interpretaciones. Es por eso que la primera persona oradora de la Cámara de la Proposición es quien debe encargarse de definir este tipo de, de palabras que podrían ser controversiales, que lo que van a permitir es un debate muchísimo más funcional, así queda muchísimo más claro. Entonces, eso es sobre las definiciones. Es decir, las definiciones tienen que cumplir ciertos criterios iguales, es decir, más allá de este ejemplo de qué defines y qué no defines, tienen que tener en cuenta que yo no puedo definir algo y definir un espacio temporal, yo no puedo decir legalizaría y eso implica legalizar solo en Perú, sino yo hablo en general, ¿no? Como si no puedo asignar un espacio temporal necesariamente. Ahora, eso sí, claramente esto aplica en lugares donde esto no está legalizado y también se tiene que definir qué implica necesariamente legalizar. Por ejemplo, yo puedo decir que la legalización implica que sea libre también, sea legal su consumo como su venta, que es lo más intuitivo, y eso hace que sí haya ciertos cambios en ciertos países donde suele es legal su consumo, por ejemplo. Lo que tampoco puedo hacer es poner un tiempo específico. Yo no puedo decir, yo legalizaría la visa legalizado en tal año o la voy a legalizar o sea, no puedo como definir un tiempo específico donde la moción dicta, simplemente me tengo que definir si la moción habla de esta casa legalizaría, estamos hablando de ahora, y tal, ¿no? Si la moción dice esta casa lamenta los esfuerzos, yo lamento desde que se empezaron a hacer esfuerzos, como tienes que ir en base a lo que la moción te dice que debatas, y tampoco puedes decir yo lamento los esfuerzos de Estados Unidos, sino todo.
Si Estados Unidos es un actor importante en los esfuerzos por explorar Marte, genial, pero eso no implica que solo se debate bajo la perspectiva americana. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Y tal. Una última precisión aquí que quería hacer sobre las definiciones ardilla. Es decir, muchas veces las personas tratan de definir ciertas cosas a su conveniencia, esas cosas pueden ser impugnadas. Es decir, si bien eso no es un taller sobre reglas, es importante establecer que la definición de las palabras tiene que ser lo más justa posible, porque si no va a ser impugnada. Yo no puedo decir legalizar que va a ser como una media legalización, vamos a permitir que solo se legalice para pacientes en condiciones que que necesitan la marihuana medicinal, porque ese no es el debate, diría marihuana medicinal. Entonces es una definición ardilla del debate, así se le llama, ¿no? Que implica que no estás atendiendo a cuál debería ser la discusión y estás definiendo algo a tu conveniencia, ¿no? Obviamente puedes generar ciertas definiciones que ayudan a tu caso, como decir que va a ser regulado y permitido por el gobierno, pero eso aún permite debate, el debate que se plantea, que es legalizar o no la marihuana y los beneficios y perjuicios de eso. Pero cambiar el debate a otra cosa que no es lo que está en discusión, que es la marihuana medicinal, que también está dentro del debate, pero no es como solo ese debate, entonces no importa. Lo mismo con lo segundo, y no puedo definir esfuerzos solo como esfuerzos políticos, porque los esfuerzos que se han hecho son muchas veces financieros, económicos. Entonces, mi definición no puede ser algo que yo creo que me va a beneficiar, pero que no es compatible con la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las definiciones. Si un equipo en proposición tiene un caso que depende de una definición que consideras que es tramposa, entonces tú como oposición puedes explicar por qué es tramposa la definición e impugnarla. Eso es fundamental porque si las palabras de la moción no están claras, si las definiciones no están establecidas, entonces el debate se puede ir por las ramas, puede darse un debate paralelo que al final no dependa de la argumentación, sino quién tiene la verdad sobre cuál es la definición, y eso termina llevando a debates de muy mala calidad, y porque no termina haciendo interacción entre los equipos ni hay como choques argumentativos, que es lo que enriquece la discusión, enriquece el debate. Y por lo tanto es que es importante. Espero que haya quedado claro esto. Vamos con el segundo. Hablemos de modelo, ¿ya? Y quiero dejar en cuenta que este tipo de casos solo aplica para mociones políticas. Pero es que es importante porque, pues, las otras mociones no requieren esto. Pero igual en la siguiente, creo que voy a hablar de lo que es el contrafáctico, que también implica para ciertas mociones. Pero a ver, vamos con qué es el modelo. También llamado planes de acción, planes de gobierno, es cómo vas a establecer una política. Hay ciertas mociones que son mociones políticas, que están fraseadas como esta casa haría, esta casa implementaría, esta casa subsidiaría, esta casa legalizaría, esta casa prohibiría, etc. Este tipo de mociones implican que tú vas a hacer una política. Y eso tiene dos peculiaridades. La primera es que no puedes decir, voy a hacer la política en abstracto. Tienes que explicar cómo va a ser implementada la política. Por ejemplo, en la moción de esta casa legalizaría la marihuana, solo la va a poder vender el gobierno a través de farmacias, va a ser mayor de 18 años, habrá un registro de consumo para poner un límite. Son tres formas de aplicar la política y vas a explicar que ese tipo de formas de cómo va a funcionar y tal, ¿no? Si la moción no fuese política, yo no tendría que explicar necesariamente cómo va a funcionar porque yo no puedo definir eso simplemente. No tengo la capacidad de hacerlo, pero esta moción me permite hacer un plan de acción. Lo mismo, esta casa subsidiaría tal dinero a tal población, yo tengo que explicar cómo voy a hacer esto, cómo voy a definir a quiénes le doy este dinero de forma específica, etcétera, ¿no? Se va a hacer de forma progresiva, van a hacer un solo subsidio, etcétera, ¿no? Como que cómo se va a hacer eso. Ese es el modelo. Tiene que ser claro al momento para saber bien cómo esto va a funcionar. En cualquier moción que sea parte de esta forma, tienes que explicar cómo se va a hacer, porque para ver cómo, porque si bien tú puedes asumir que va a pasar la política, es decir, tú no puedes negar que puedes subsidiar, tú no puedes negar que implementas, o tú no puedes negar que legalizas, porque esa moción presupone que puedes hacer eso. Eso se llama fiat, es decir, fiat es lo que tienen las mociones políticas, que es, tienes la capacidad de que lo que presupone la moción va a suceder sí o sí. Lo que no tienes capacidad es para saber que eso va a ser realmente efectivo. Por eso haces el modelo.
para dejar claro cómo tú sí vas a legalizar la marihuana y eso va a ser una medida efectiva para X problema que había en el status quo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces los equipos usan muy poquito fiat o tienen mucho fiat. O sea, ¿qué es usar muy poco fiat? Por ejemplo, esta casa legalizaría la marihuana en el Perú. Tú no puedes empezar a mecanizar. Mecanizar es dar los razonamientos para. ¿Por qué es probable que el Congreso apruebe la legalización? No, la moción presupone que tienes fiat para legalizar la marihuana. Entonces da igual que hoy en día la mayoría piense que no. El debate no es lo van a aceptar o no, sino es qué pasaría si lo aceptan, ¿no? ¿Qué es tener mucho fiat? Es decir, yo legalizaría la marihuana y eso va a ser, por lo tanto, y eso va a ser muy bueno para, no sé, para tal población. Tú no, eso tú tienes que explicarlo, tienes que dar razonamientos de por qué eso va a ser bueno o va a ser malo para alguien. No puedes asumir que que este, que, que eso va a ser efectivo, que va a tener ciertos beneficios. Esos beneficios son razonamientos que van a estar en discusión. Y por lo tanto es que tienes esta capacidad de modelo para hacer esto. Y es importante. Ok. Este tipo de debate, solo para dejarlo claro, a pesar que no es necesariamente taller, o proposición defiende el modelo, oposición defiende el status quo, o puede defender un contramodelo. Es decir, de forma proporcional a lo que está proponiendo proposición, yo como oposición puedo hacer otro modelo sobre la misma política. Es decir, tal vez, no sé, esta casa subsidiaría eh, a tal población. Oposición puede tener un modelo de yo no voy a subsidiar, pero yo voy a eh, reducir los impuestos que les cobro. Es proporcional porque una plata de dinero, estás beneficiando de esa forma de distintas maneras. Si tienes fiat para darles plata, también tienes fiat para cobrarles menos plata, ¿no? Em, entonces, creo que a lo que voy con esto es que eso tiene que ser proporcional. Tú no puedes hacer una política que sea diferente. Una explicación acá también es que tiene que ser excluyente. Tú no puedes decir, voy a subsidiar y que el contramodelo sea, además de subsidiar, vamos a, no sé, darle apoyo tecnológico. Tienes que explicar por qué es que es excluyente, porque sin, es o financiación o apoyo tecnológico no puedo tener ambos. Puedes hablar que los recursos son limitados y bla, ¿no? Pero lo más común muchas veces es que Propo defiende el modelo de la moción, oposición defiende el status quo. Es decir, subsidiar es bueno o malo, legalizar es bueno o malo, no una contrapropuesta sobre lo que me sucedería, aunque igual es aceptable. Pero lo que quiero ir con esto es que las mociones políticas tienen un modelo, que ese modelo es importante a la hora de construir el caso, que va a llevar luego al proceso argumentativo. ¿Qué es un contrafáctico? Esta es otra forma de la construcción del caso en otro tipo de debates, es decir, se suele dar en mociones de lamentar. Esta casa lamenta la colonización de América. Eso implica no necesariamente que, porque yo creo que yo lamento porque es malo, sino la moción es qué hubiese pasado si no hubiesen colonizado América, si hubiesen desarrollado los pueblos originarios, hubiese colonizado otro país, etcétera. Entonces, el contrafáctico es la construcción de tu caso en base al mundo alternativo cuando la moción esta casa lamenta, ¿no? Esta casa se opone, ahí el contrafáctico es opcional. Ahí sí el debate puede ser por qué eso es bueno o malo. Esta casa se opone a la colonización de América, beneficios y perjuicios. Pero también puedes tener un contrafáctico en este tipo de mociones para generar otra comparativa en base a lo que quiera o proposición. Sin embargo, no es la norma. Ahora, lo que voy con esto es que en las mociones de lamentar se necesita un contrafáctico para construir el caso, porque tú construyes tus argumentos de forma comparativa. No solo implica argumentos de por qué algo es malo, sino porque tu mundo es mejor. Entonces, es importante saber qué es un contrafáctico para que a la hora de que yo construya mi caso, tenga claro cuál es mi caso, cuál es mi estrategia, qué es lo que necesito probar, cuál es mi objetivo. Entonces, si yo sé que tengo que ganar presentando un contrafáctico, entonces tengo que probar qué hubiese sido lo más probable que hubiese pasado y por qué eso es mejor, ¿no? Por ejemplo, también esta casa lamenta la narrativa que dicta que las personas deben hacer lo que aman. En esa moción
lo más uno puede decir, tú no lamentas diciendo esto es bueno o malo necesariamente, sino tú lamentas porque hay otra narrativa que le hace contraposición, que es la narrativa que las personas deben hacer lo que les da dinero, por ejemplo. Entonces tú comparas una narrativa con otra. Y eso hace que, si, no hubiese, si esa narrativa no existiría, la otra tiene más peso. Y eso hace que se sea la predominante. Y por lo tanto es que el debate sea en base a esa discusión y los casos se construyen en base a ello. Ahora, esto tiene que ser probable, es decir, tú no puedes traer cualquier contrafáctico. Yo no puedo decir esta casa lamenta la colonización de América porque si no hubiese venido Rusia y China y eso es mejor. Porque es poco probable que en ese momento hubiesen venido Rusia y China. Tienes que decir lo más probable. Tal vez nos colonizaba Portugal, Inglaterra, o tal vez nadie y se crean los pueblos originarios. Depende de cómo tú justifiques la probabilidad. Pero ojo aquí, tienes que tener mucho cuidado porque tienes que explicar por qué es que eso es probable. Probablemente si dices, nos hubiese colonizado otro país, eso es probable, ¿no? Es decir, em, como que es algo que no te van a cuestionar mucho, pero si dices que el contrafáctico es que o sea, bueno, otro país cercano como Portugal e Inglaterra, pero si dices que el contrafáctico es que te colonice Australia, no, o sea, no, eso es algo que te van a cuestionar y si tú crees que sí es probable, entonces me tienes que dar razonamientos para creer, ¿no? Porque Australia está teniendo políticas imperialistas en Latinoamérica y tal, ¿no? Claramente eso es falso. A lo que voy es que si tienes que, por lo tanto, eso es algo que no va a ser posible mecanizar, pero si crees que hay algo que puede ser cuestionable porque no parece tan intuitivo, entonces dale razonamientos, ejemplos para creer que eso va a pasar y en base a eso construyes el debate. Vale. Las dos cosas que hemos hablado hasta ahora sobre modelos y caracterizaciones dependen para debates específicos. Las mociones políticas y las mociones de la ventana. Ahora, eso es como un trasfondo sobre cómo debe empezar un determinado debate. Y ahora, o sea, cómo debo plantear, cuál es mi vista previa al debate. Pero ahora sí vamos a centrarnos en las caracterizaciones. Eso es importantísimo porque ya estamos entrando a la construcción de cómo se da el debate y cómo se dan los casos de lleno. Las caracterizaciones es dotarle características a algo o a alguien, a un contexto, a una persona, a un organismo internacional, a un objeto, etc. Eh, y eso se hace de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, preguntando de cuáles son los actores de la emoción, qué son los distintos actores que están interactuando, cuáles son sus intereses incentivos, cómo suelen comportar. Es decir, las caracterizaciones es que dentro de la emoción yo caracterizo cómo se van a comportar los distintos actores en orden, para poder como construir mi caso. Es decir, yo no caracterizo, por ejemplo, yo no doy una caracterización de por qué Perú está en Latinoamérica, ¿no? Porque es algo que no me importa. Pero sí me importa cómo se comporta un determinado actor, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cómo se comporta India, cómo se comporta el resto de países, cuáles son los intereses de India, cuáles son los intereses de la ONU. Eso sí es importante caracterizar y tal. Es decir, claro, y para que sea claro cuál es el debate, porque, por ejemplo, si yo digo cuáles son los intereses de la ONU, los caracterizo bien, entonces el debate va a ir muy rindado a si estás cumpliendo los intereses de la ONU o no. Yo caracterizo cuáles son los intereses de Estados Unidos, de distintos países del Consejo de Seguridad, cómo van a reaccionar cuando India entre. Entonces también es importante porque lo que estás haciendo con la moción depende, todos sus impactos y sus argumentaciones depende de qué iba a pasar con el resto de países, porque eso también va a cambiar los impactos y la plausibilidad de los argumentos. Entonces, es que las caracterizaciones son eso y tienes que tenerlas en cuenta a la hora de construir tu caso. No puedes pasar de lleno a argumentar sin tener en cuenta cómo van a interactuar los distintos actores, que eso va incluso te va a ayudar para tener más clara tu argumentación. Ahora, como expliqué anteriormente, tienes que saber bien qué caracterizas y qué no. No puedes caracterizar absolutamente todo porque si no, no argumentas, sino caracterizar lo que es estratégico y lo que termina afectando, puede afectar tu caso de forma negativa como de forma positiva. Si lo haces de forma negativa, caracterizar algo que te ayude, es decir, pero igual tiene que ser algo real. Yo no puedo caracterizarlo fácticamente falso. Yo no puedo decir Estados Unidos es comunista y que mi caso dependa de eso. Pero puedo caracterizar, por ejemplo, que Estados Unidos es un país imperialista y la razón por la que sabemos que eso es cierto es por las actitudes que ha tenido, por sus intereses económicos y su guerra comercial con China y cómo quiere ganar poder alrededor del mundo. Es decir, le da distintos razonamientos y ejemplos que nos hacen creer que
Estados Unidos es así, y tal, ¿no? Matizarlo de forma correcta, porque oposición puede ser tal vez no es tan imperialista, porque siempre aboga por la democracia, ¿no? Entonces, o dice que aboga por la democracia. Entonces, es ahí ese tipo de cosas son las que se caracterizan porque son las que puestas la discusión y son las que dependen del contexto en que sea el debate y cómo reaccionan los actores. Veamos la siguiente moción. Esta casa cree que India debería ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo no tengo que definir ni caracterizar qué es miembro permanente, necesariamente. Sino yo tengo que decir qué implica. No digo, miembro permanente es tal cosa, sino es qué implica ser miembro permanente. Es qué características tienen dentro de la ONU, qué beneficios, por qué esos países son miembros permanentes y no otros, ¿no? ¿Qué hace que un país sea miembro permanente? Si tú lo único que haces es definir miembro permanente, no entiendes todo ese contexto de características detrás que tiene. Por eso tienes que caracterizarlo. Eso es fundamental. Lo mismo tengo que caracterizar, no definir India, sino caracterizar a India. ¿Cómo es India? ¿Cómo se comporta frente a su población? ¿Cómo se comporta en la arena internacional? ¿Qué intereses e incentivos tiene? Porque en base a eso, India puede ser bueno para tal vez reducir la tensión global a nivel de guerras, pero puede ser malo también a nivel social porque se ha declarado abiertamente islamofóbico y que ha tenido represalias muy fuertes contra los países, contra declaraciones muy feas contra la comunidad LGBT y que hace poco se ha legalizado recién, pero eso no implica que la concepción social no esté muy mala y que la gente viva mucha discriminación ahí. Eso implica que hay que caracterizar a India, porque en base a cómo se caracteriza a India, tú puedes plantear tu caso y plantear el caso de la cámara contraria. Y esas son las caracterizaciones, ¿no? Todo ese tipo de cosas están siendo un poco generales, porque el elemento de construcción de casos es algo un poco amplio y tengo que tratar de ser conciso en esto. Hay otros talleres en YouTube, un poquito más complejos para público universitario, que hablan, profundizan un poquito más en esto. Puedes buscarlo a través de caracterizaciones en debate BP o characterizations in debate BP, que es el Parlamento británico, y eso también puede ayudarte para profundizar un poco más esto. También hay talleres de las otras cosas especializados en las otras cosas que he mencionado, pero eso es un poco como un resumen y un poquito lo general de cada una de las cosas y qué es lo que tienes que hacer y tal. Entonces espero que haya quedado claro qué es caracterizar y cómo se hace. Ahora, antes de pasar de frente a la argumentación, y noten esto, mucha gente piensa que el debate y los casos son solo argumentos, y es mucho más que argumentos. Son planes de acción, son establecer la comparativa y cómo cambia cada mundo. También es la caracterización, también son las cargas de la prueba. Es decir, hay distintos puntos que son fundamentales para que el caso esté bien hecho. Es decir, eh, son como las bases que ayudan a que los argumentos entren y se vuelvan relevantes en un determinado contexto. Y eso es lo que hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué son las cargas de la prueba y cómo son importantes para un caso? Las cargas de la prueba son los puntos clave que debes probar para ganar. Es decir, muchas veces los equipos eh, se saltan como las cargas de la prueba. Por ejemplo, veamos esa moción. Esta casa considera que la ONU debería ayudar activamente al pueblo kurdo a conseguir su independencia. Muchas personas van a decir, el pueblo kurdo está mal y hay que ayudar porque eso hace que esté mejor. Y es bueno que se ayude. El problema es que ahí estás saltándote muchas cargas de prueba, porque hay varias cosas que hay que probar para ganar este debate. Lo primero es por qué necesitan ayuda. Yo no puedo decir están mal, sino porque están suficientemente mal como para que no lo puedan hacer por sí mismas o para que ningún otro país tenga incentivos en ayudarlas. Noten que eso cambia, porque eso aumenta el nivel de vulnerabilidad. Entonces yo tengo que hacer esa carga de pruebas para probar mi argumento. Dos, ¿por qué la ONU? Es decir, ¿ves? Ya no basta con decir están mal y tienen que tener un beneficio, sino por qué la ONU específicamente, qué características tiene la ONU, qué deberes tiene la ONU, qué le pasa a la ONU, cuál es la agencia de la ONU en ese conflicto, etcétera, ¿no? Ahí fíjense que saltarte eso también es saltarte una parte importante de la moción que hace que tu caso sea menos probado porque oposición cuestiona ese tipo de cosas. Tres, ¿por qué para conseguir independencia? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer.
¿Por qué específicamente la independencia? Miren que con solo leer la moción, que hay 3 puntos que son indispensables de probar. Solo los puedes probar a través de las caracterizaciones, de las refutaciones, de la construcción del argumento, etcétera, como quieras, pero tienes que probarlo para que puedas ganar, porque es clave para poder probar eso. Y 4, ¿por qué va a ser efectivo? Porque la ONU ayude al Consejo del Pueblo Kurdo, va a lograr que el Consejo del Pueblo Kurdo, cuáles son sus limitaciones y incluso si no es efectivo, porque igual debe intentar ayudar para generar un beneficio. Y hay otra carga. Hay distintas caras que se pueden identificar que lo que van a hacer es que sea más claro porque ganas el debate. Tienes que identificarlas, leer la moción, ver todo lo que tengo que probar en la moción, no solo porque los buenos, no solo porque los malos, sino porque están tan malos, porque están tan buenos, qué actores están implicados, qué tengo que probar sobre esos actores, qué tan efectivas son ciertas medidas, etcétera, ¿no? Tengo que ser bien, bien claro. Después de saber todo lo que tengo que probar, después de haber caracterizado para poder probar estas cosas, es decir, yo también puedo tener las cajas de prueba y organizar mis caracterizaciones para que sea más fácil para mí probarlas, obviamente de forma justa, de haber hecho el modelo y de haber hecho el contrafáctico o no haber hecho ninguno, por ejemplo, en esta moción no se necesita ninguno necesariamente, o sea, no necesitas un modelo de cómo lo vas a hacer por una moción política, igual tienes que explicar cómo vas a ayudar activamente, como definiendo esto, pero no necesariamente tienes que en las mociones valorativas o esta casa cree que X debe hacer algo, o, bueno, no, esta casa cree que X es mejor que Y, o esta casa cree que este, esta casa apoya X, este tipo de emociones, no necesariamente requieren de un plan de acción profundo, simplemente una explicación de la política, pero tú no tienes que mecanizar esa política necesariamente porque no la estás haciendo tú, simplemente estás explicando cómo es probable que se daría. A lo que voy con esto es que todo este tipo de cosas lo que te van a hacer es tener más claro el caso, es qué es lo que tú no gano, ya tengo la estrategia. Cuando ya tienes todo lo que tienes que probar para ganar, ahora solo tienes que mecanizar, que es darle razonamiento a las cosas que van a hacer que gane. Y por lo tanto es que es así como esto funciona. Vamos a la construcción argumentativa, que esto ya es como lo importante. Ahora, antes de explicar esto, yo creo que es importante establecer que siempre tengan una estructura clara. Es decir, argumento 1, argumento 2, argumento 3, razonamiento 1, razonamiento 2, razonamiento 3, impacto 1, impacto 2, evidencia, etc. Hay que ser claro en cómo estás argumentando y dejar claro cuál es cada punto de tu análisis para que las personas que están adjudicando lo pongan a notar, tengan en cuenta qué quieres probar, cuál es el argumento que vas a probar en parte del discurso y que tenga claridad para que sea más fácil y receptible lo que están viendo. Ahora, ¿qué no es un argumento a la hora de construir un argumento? Errores importantísimos. Esta parte es fundamental. Uno, no es un argumento apelar a una autoridad. Es decir, el hecho que tú apeles a una autoridad, no es no es un argumento. Yo no puedo decir, esta casa haría tal cosa porque tal científico lo dijo. Me da igual que sea una autoridad importante sobre el tema. Eso no es un argumento porque no está dando los razonamientos lógicos. Dos, un ejemplo. Un ejemplo tampoco es un es un argumento. Es decir, dar un ejemplo de, no sé, esta casa invadiría eh, India. No sé, India, no, ya Siria. No puedo dar un ejemplo de otra invasión y decir, mira, funciona acá, entonces va a funcionar aquí también. Tengo que dar análisis. Tres, preguntas sin respuesta. La gente dice, panel, ¿por qué esto es cierto? Es claramente que esto es cierto, panel. Jueces tienen que comprar porque esto es evidentemente cierto y es claramente, y usted le debería de importar porque no sé, pero dejan en vacío, no dejan eso. Es parecido a las preguntas retóricas, ¿no? Es como decir, este panel, ¿a usted no le parece que eso es suficientemente malo? Yo no puedo como panel que está adjudicando decir, ah, sí, me parece muy malo. Me tienes que decir, respóndete, porque me parece suficientemente malo, convénceme, explícame. No tienes que dejarme preguntas así. 5, retórica sin contenido. Hay cursos retóricamente bellos, oratoria impecable, pero si no tienes contenido, no tienes lógica, no tienes nexos causales, entonces es irrelevante. Porque el debate es de lógica, argumentativa, etc. Análisis. Después de haber dejado claro qué no es un argumento, ahora qué sí es un argumento y cuáles son las características clave. Los argumentos en debate tienen dos puntos fundamentales. La plausibilidad y el impacto y la relevancia. Es decir, la plausibilidad es qué tan probable es que un argumento sea cierto. Yo doy distintos razonamientos para creer qué tan cierto es
y eso se hace a través de mecanismos o razonamientos también, les pueden llamar como quieran. Son dos palabras para lo mismo. Es decir, eh, si yo creo que mi argumento hace que más personas van a ser menos libres, ¿por qué las personas van a ser menos libres? Dame razonamientos para creer que las personas van a ser menos libres. No solo uno, sino dos, tres, ¿no? Porque es que se va a limitar la libertad, ¿no? ¿Y por qué es tan probable? No solo existe la remota posibilidad que sean menos libres, y eso se hace a través de la plausibilidad. Ahora, ahí, por ejemplo, tú puedes utilizar la evidencia y los ejemplos, pero después de haber explicado la plausibilidad, porque tú puedes explicar cómo la lógica que estás explicando se materializó en X ejemplo, pero el ejemplo en sí mismo no es importante, sino lo que está detrás del ejemplo, que es la lógica argumentativa, el análisis. Entonces tienes que probar por qué algo es cierto. Dos, por qué algo es importante. Eso a través del impacto y la relevancia. ¿Por qué es más importante que los argumentos de la contraparte? ¿Por qué importa? ¿Cuál es el impacto? Me importa que la gente sea más libre, porque si es menos libre, es menos feliz. Porque la felicidad depende de la agencia y de la capacidad de expresión de las decisiones. Me importa la libertad, porque los estados han coaccionado a la gente a través del contrato social, a través de quitándoles un montón de libertades y las justificaciones que les dieron agencias sobre sus vidas, y por lo tanto es que es importantísimo que las personas sean libres. Por eso panel es que es tan importante. Y tres, también es súper importante porque la cantidad de gente que va a perder libertad es enorme, no es pequeña, o etcétera. O el grado de coacción a la libertad es bien grande. Es decir, hay distintos criterios que tú me tienes que dar para hacerme creer que eso es importante. Ahora, tienes que tener muy en cuenta que el impacto es menos importante que el análisis, porque el análisis, sin análisis no hay impacto. Todo lo que estoy explicando ahora depende de que en verdad me hayas probado suficientemente bien que se va a coaccionar la libertad y que se va a hacer de forma muy, muy grande para que sea tan importante o que se va a hacer a mucha gente para que sea tan importante, etc. Y tal, ¿no? Es importante. Vamos con este ejemplo. Más personas van a morir si dejamos que estas intervenciones, que tal intervención militar suceda en tal lugar. El impacto de esto es que mucha gente muere. Ahora, el impacto es suficientemente grande, porque probablemente a cualquier persona le importa que alguien muera. Si tú le dices panel, va a morir gente, eso es lo que le debe importar probablemente al panel. Ahora, ¿qué tan probable es que eso suceda? Porque es que la intervención militar realmente va a llegar. Si tú me explicas por qué la intervención militar no va a hacer que inmediatamente disminuya la violencia porque los países no quieren pelearse, entonces da igual que tengas ese impacto, porque probablemente todas las cámaras quieren que menos gente muera. La explicación ahí es cómo tú llegas a eso, más que por qué ese impacto importa. Porque probablemente no te van a cuestionar que el impacto es importante. Nadie te va a negar que menos gente muerta es un mundo más feliz. Pero lo que te van a negar es que es poco probable que eso suceda y que es más probable que se intervenga haya más paz inmediatamente, porque tal vez en estos lugares ya había guerra, etc. Noten cómo una cosa precede a la otra y cómo tienen que darle más importancia a la otra. Pero es importante igual que tengan impacto, porque a veces los mejores equipos muchas veces ya se centran demasiado en el análisis y se olvidan de la importancia del impacto. Es decir, ya no impactan. Y eso a veces es importante porque entre dos equipos que tienen buen análisis para poner sus puntos, el impacto a veces es decisivo para decir quién gana. Vamos a la última parte de este taller antes de llegar a la conclusión. ¿Cómo desarrollo el argumento? Yo creo que hay 5 pasos para desarrollar el argumento. El primero es hablar de un contexto, el punto de partida. ¿Cómo nace tu argumento? ¿Había algún problema que buscar resolver? Es decir, tienes que tener claro qué es lo que quieres probar con tu premisa, ¿no? Hay un contexto previo, eso es con las caracterizaciones previas, pero de las caracterizaciones es que tu argumento parte en algún momento y se empieza a desarrollar. Dos, porque ese contexto es cierto. Es decir, como explicaba antes, dar ejemplos y razones para que este concepto sea cierto. Porque si tu argumento depende de que un problema exista, yo tengo que explicar por qué ese problema existe. Si creo que es un problema que no va a ser cuestionado, entonces no lo menciono. Pero si creo que es un problema que oposición puede decir, no, tal vez no es tan problemático. Entonces sí debo darle razones para que sí lo es, porque mi argumento parte de eso. Entonces tengo que hablar de eso. Tres, cuáles son los beneficios y perjuicios que tu argumento exista. Es decir, y eso es un punto que mucha gente a veces se salta. Yo tengo que tener en cuenta qué beneficios tiene que mi argumento exista o no exista para que yo le muestre al panel, mira, esos son los beneficios que vas a tener si yo te pruebo esto y por lo tanto es que es importante que me lo digas. Ahora, priorízalo, es decir, no todos los beneficios van a ser igual de fáciles de llegar o igual de importantes. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuáles son los más fáciles, cuál es el más importante que me va a hacer ganar
y en base a eso generar ciertas prioridades ya a disposición de cada uno, que va a depender de cómo hago esto. Entonces, creo que es importante. ¿No? Eso, porque si después de explicar eso, la percepción que tiene el panel es, mira, esto tiene un beneficio importante que me ha dicho que puede ganar el debate. Si me lo prueba, tal vez va a ser importante y puede ganar, ¿no? Eso es importante, por eso es el detrás de ese punto. 4, ¿cómo suceden esos beneficios? Fundamental, es la parte más importante. Tú puedes utilizar diversas estructuras. Hay estructuras como ARE, ARELI. Yo prefiero utilizar otra. La verdad es que da igual al final, lo que tú tienes que tener ciertos análisis. Lo que yo digo, yo recomiendo es que haya premisa, los distintos razonamientos, es decir, mecanismo 1, mecanismo 2 y mecanismo 3 para que premisa A sea cierta. Impacto, tal vez algún ejemplo de por qué es que esas premisas se materializan en la realidad, y de ahí algún impacto de qué tan malo es que eso suceda y qué tan beneficioso es, ¿no? Y por qué debe importar tanto, ¿no? Pero eso es, el punto es que tienes que darle mucha idea de análisis. Y ojo aquí, no puedes tener un solo análisis, no puedes depender de, es que la gente va a ser menos libre por X razón, y que es una razón súper cuestionable. Tocar diversas razones para que los impactos de mi argumento no dependan de una sola cosa. Y por lo tanto, es que yo tengo que llenar todos los nexos causales. Ahora, ojo aquí, también tengo que identificar cuáles son las cargas de la prueba del argumento. Es decir, no solo va a haber gente menos libre, por qué la gente va a ser menos libre, por qué la gente era libre antes, qué cambió en las personas, cómo se materializa ese cambio, cómo afecta ese cambio a la gente. Todo eso se tiene que mecanizar, todo eso tiene que ser distintos razonamientos, y que por lo general debería ser más de un solo razonamiento para no depender solo de un análisis, que si lo cuestionan matan el impacto también. 5. ¿Por qué tu argumento importa? Es decir, debes explicar por qué eso hace que ganes la comparativa. Es decir, ya no solo por qué beneficios tenía, sino dejar claro que esos beneficios es lo que te hace ganar en base a los potenciales beneficios de la oposición. Tú tienes que tener muy en cuenta que cualquier ataque que te vayan a traer, tú los puedes haber investigado en tu tiempo de preparación. Entonces tienes que haber pensado cómo vas a ponderar o cómo vas a explicar que este argumento es más importante que los potenciales beneficios de la oposición. O, si eres oposición, los potenciales beneficios de la proposición. Y eso hace que ganes esa más fácil ganar comparativa. 6, ¿por qué tu argumento es exclusivo? Eso es a veces no tan relevante, si quieres que es evidente que es excluyente, es decir, que tu argumento solo pase a un lado de la cámara. Pero igual a veces hay argumentos que parecen que por distintas razones pueden darse los mismos impactos en ambos lados. Entonces tienes que dejar claro cuáles son los beneficios realmente que tienes, los beneficios marginales, esa exclusividad que tienes. Ahora, una última cosa aquí es que tienes que tener en cuenta ambos casos. No puedes pensar solo en caso propositivo. También tienes que pensar en cuáles son los dos potenciales casos que pueden haber en el debate para ir construyendo en base a prevenciones. Es decir, qué podría decirme la contraparte y cómo prevenir eso, o qué críticas pueden hacer mi caso y cómo responderlas. Y responderlas desde antes. Construir los mecanismos en base a suficientemente fuerza para que cualquier crítica contraria sobre algún otro mecanismo la puedas reconstruir con eso. Y ya, eso es el desarrollo del argumento. Conclusión. Debes tener un caso que implique un encuadre del status quo, un encuadre de una caracterización y desarrollo argumentativo que te ayuden a el debate. Es decir, miren todas las partes que tiene un caso, no solo son argumentos. Y los argumentos dependen muchísimo del análisis, ¿no? Eso es importantísimo. 2, la investigación previa solo te da información que debes utilizar para construir por qué no funciona. Claro, construir por qué no funciona solo. Es decir, no, la investigación en sí misma no me va a ayudar. Me va a ayudar solo si tiene lógica detrás, ¿no? Es importantísimo que, que expliques la lógica de un argumento, de un ejemplo. Los ejemplos pueden ser buenísimos, pueden incluso ayudar a que la lógica sea más difícil de refutar, porque, por ejemplo, si tienes un argumento y tienes un ejemplo, la oposición te dice, no, tu análisis está malo, pero luego tienes el ejemplo, es como, mira, pero si mi análisis no es real, ¿por qué sucedió aquí? Entonces, ahí le pones una carga oposición a reemplazar el análisis, y porque es que el análisis se cumplía en tu ejemplo, pero no se cumple en la moción, por ejemplo. 3, la lógica siempre será lo más importante de construir un argumento. El debate es pura lógica. Tú me tienes que dar razonamientos para creer que algo es cierto, ejemplos para pensar que es cierto, pero los ejemplos tienen que estar solucionados por análisis. Impactos con análisis. Todo necesita análisis y lógica detrás. Y el análisis, ya expliqué que no es retórica bonita, no es apelar a argumentos de utilidad, es razonamientos cuidadosos y profundizados que puedan ayudar al debate.
Recuerda que estos tienen que estar profundizados, porque es cierto mi razonamiento. ¿Por qué? Y muchos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú digas una afirmación no va a ayudarte a un razonamiento, porque yo no tengo razones para creer que eso es cierto. Eso es el final del taller. Entonces, muchas gracias. Mi correo lo he dejado ahí a la derecha, sebascz.com. Y pues eso sería todo. Cualquier duda me pueden escribir en mi correo. Perdón por las faltas ortográficas que tuve en el PowerPoint, que tuve que al final lo utilicé en último momento para hacer que sea una mejor, porque al final creo que era mejor hacerlo con un PowerPoint, mi presentación, porque iba a ser algo densa si no lo decía, y como al final decidí hacerlo de esta forma, pues fue algo rápido la hora de traspasar la información. Igual cualquier duda, tienen mi correo ahí, pueden escribir con total confianza, yo les puedo responder sobre eso, sobre alguna ayuda específica. Recuerden que no les puedo ayudar con las mociones, pero lo que puedo hacer es darles alguna pregunta que tengan sobre este tema en específico y que les pueda servir a la hora que construyan sus casos. Entonces, espero que haya quedado claro. Dentro de todo, este era un taller introductorio que buscaba dejar claro las bases que les permita tener más en claro cómo debo construir un debate. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido y pues nada, muchas gracias por escucharme y por haber visto mi taller hasta aquí.